Organizaciones de ciudadanos venezolanos en el Ecuador solicitan al gobierno nacional revea las medidas anunciadas para controlar el ingreso al Ecuador tras el asesinato de una mujer en Ibarra a manos de uno de sus compatriotas. Y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Esta es una de las decisiones tomadas por el gobierno tras el asesinato de una mujer en Ibarra, a manos de quien habría sido su pareja de nacionalidad venezolana. El anuncio generó la inmediata reacción de organizaciones sociales. Una comitiva de la Fundación Venezolanos en el Exterior llegó hasta la Cancillería. Allí fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana subrogante, Andrés Terán, a quien le entregaron un manifiesto solicitando se eche abajo la medida. Le hemos indicado no solamente lo complicado que es tramitar este documento en Venezuela, sino lo contrario a derecho, pues la Ley Orgánica de Movilidad Humana no contempla este tipo de documentos para que los ciudadanos venezolanos ingresen al país. Además de ello, solicitaron se revea el anuncio realizado por el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter, en la cual por medio de un comunicado oficial dijo: he dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Pedimos que rectifique, no estamos de acuerdo con las brigadas porque obviamente es algo que no está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana como ley rectora de la movilidad y de los extranjeros en este país. Creemos que esto nos llevaría a criminalizar y a penalizar la condición migratoria. En este marco, mostraron su repudio ante el asesinato de Diana, pero dejaron sentada su preocupación por los actos xenófonos del que han sido víctimas sus compatriotas, como resultado de lo que calificaron es un hecho aislado. Así que nosotros le solicitamos a las autoridades policiales resguardo también para los refugios donde se encuentran ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad. De igual manera, el llamado o el apoyo que estamos solicitando en este momento de parte del gobierno es apoyar y solicitar de parte de la sociedad civil levantar todo lo que son las pérdidas materiales y personales que hubo en Ibarra. Finalmente indicaron que habrían llegado al compromiso conjuntamente con la Cancillería de crear mesas de trabajo técnicas para buscar una salida a lo que viene aconteciendo. En quien informó Adriana Rojas. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la creación de brigadas para controlar la situación civil de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. El régimen chavista calificó a la medida como una forma de incitar a la xenofobia y la persecución contra ciudadanos del país llanero. La República Bolivariana de Venezuela considera necesario hacer referencia al inexcusable comunicado emitido por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, mediante el cual de forma irresponsable ha pretendido establecer una insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Por lo que Venezuela responsabiliza al ciudadano presidente de la República del Ecuador y al Estado que dirige por toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país. El Estado venezolano se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales pertinentes. Hasta el momento, ni la presidencia del Ecuador ni la Cancillería ecuatoriana han emitido ningún pronunciamiento al respecto. Y ante las acciones xenófobas suscitadas en Ibarra tras el asesinato de la joven Diana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter manifestó textualmente: apoyo y hago mío el mensaje del vicepresidente del Ecuador, que primen la paz y acciones basadas en la ley y la justicia. Un crimen no tiene nacionalidad, no puede generalizarse a toda una población migrante necesitada. El feminicidio es aberrante y está más allá de las nacionalidades. Televicentro hace un llamado a los ecuatorianos a mantener la calma. Por el mal accionar de una persona no se debe generalizar a toda la comunidad de venezolanos que se encuentran en nuestro país. Ecuador es una nación de paz. Y en momentos de crisis es fundamental guardar la tranquilidad y afrontar los problemas con serenidad. Lamentamos profundamente el atroz asesinato de Diana Carolina.
Pero estamos convencidos que el crimen no tiene nacionalidad. Tanto ecuatorianos como venezolanos nos merecemos respeto. Creemos en la paz, el entendimiento y la solidaridad, por lo que declaramos que la violencia no es el camino. Ahora les contamos que un excomandante de la policía y un jurista dan sus criterios de por qué no actuaron los uniformados para evitar el femicidio de una mujer en la ciudad de Ibarra. Entre las razones señalaron desconocimiento de la ley, falta de respaldo también institucional y del aparato estatal. Las autoridades han sido directas. La ministra del Interior, María Paula Romo, expresó que la policía tenía la obligación de actuar en base al uso progresivo de la fuerza. Cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Mientras el segundo mandatario expresó que los policías tienen el respaldo del gobierno para actuar en defensa de la ciudadanía. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre el respaldo del gobierno nacional. Sobre el hecho consultamos al excomandante de la policía, Ramiro Mantilla. ¿Qué sucedió en este caso? ¿Por qué no actuaron? El exoficial habló de algunas hipótesis, sobre todo la falta de respaldo de la institución. En otras palabras, el uniformado debe defenderse solo. Que si el Estado le da al policía el uso de la fuerza para garantizar la seguridad del resto de ciudadanos, lo que puede hacer el Estado y lo que debe hacer es proteger. Que existen leyes y códigos internacionales que respaldan el accionar de los uniformados que actúan en defensa propia y de la sociedad, más cuando la vida de un ciudadano está en peligro, pero que pocos conocen. Cuando ese mensaje cale profundo en el policía, tendremos policías que no tengan temor a actuar, que no tengan temor a utilizar su arma de fuego. Que de todo el accionar y hasta dónde pueden llegar los policías debe ser socializado, que los operadores de justicia deben diferenciar entre la delincuencia común y el trabajo de un policía en cumplimiento de su deber. Que el Estado, el Ministerio del Interior, debe tener un grupo de abogados civiles fuera de la institución que se encarguen de defender. Opinión que es compartida por el jurista Leonardo Dipán, para quien el uniformado debe tener la oportunidad de defenderse en libertad cuando su accionar fue en defensa de terceros o su propia vida y en cumplimiento de su trabajo. El hecho no es solicitar la prisión preventiva, sino más bien medidas cautelares, porque el miembro policial es quien está justamente custodiando lo que es y protegiendo el derecho al buen vivir. Que en el caso de Ibarra se podría hablar de falta de experiencia y preparación en este tipo de hechos, pero eso no exime de culpa a los uniformados que participaron en el operativo. Podrían ser procesados por el delito de omisión. Cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a sancionarlo. Es responsable como un delito de acción. En Quito informó Iván Casamen. Diversos criterios se generan en la Asamblea Nacional tras el asesinato registrado en Ibarra este fin de semana. Los asambleístas concuerdan en que es posible generar mayor claridad en las leyes, pero que la policía tenía la obligación de actuar para evitar el crimen. En la legislatura también hay reacciones tras el asesinato de Diana registrado este sábado en Ibarra. Los legisladores concuerdan en afirmar que es posible que se requiera mayor claridad en las leyes que otorgan las facultades a la policía para actuar ante estas situaciones. Yo creo que hay que empezar a equilibrar las cosas. Nadie habla de atentar contra los derechos humanos de ninguna manera y es por eso que la policía tiene que estar debidamente capacitada en derechos humanos. Darles mayor protección a los policías en el ámbito legal, porque caso contrario no es la única situación. Los policías tienen miedo de actuar en delitos. Pero reconocen también que la policía tenía la obligación de actuar, que la ley les faculta tomar este tipo de acciones para defender la vida de un inocente. Tenían todo el derecho y la obligación de usar la fuerza. Nadie dice que le hubieran matado al criminal. ¿Qué pasó con esa policía? ¿Esa policía estaba capacitada? ¿No está capacitada? ¿Tiene formación permanente? ¿No tiene formación permanente? Reconocen también el temor que puede tener un uniformado ante la posibilidad de terminar en la cárcel por una actuación con su arma de dotación, pero aseguran que esto no justifica la inacción. A veces los policías son sometidos a procesos legales fruto de cumplir con su función. En este caso, la sensación que deja al país es que no actuaron oportunamente. Es que hubo un asesinato que pudo haberse prevenido. Que será necesario buscar mecanismos para aclarar la ley y uno de los caminos podría ser una reforma al COIP. La policía tiene que tener una capacitación
una capacitación fuerte y sólida sobre estos temas. El uso de las armas, cuál es la progresividad, qué otras alternativas tienen a las armas. Para este martes se ha convocado a la ministra del Interior, María Paula Romo, hasta la Asamblea para que comparezca y entregue información sobre los últimos hechos delictivos registrados en el país. Son las primeras reacciones que se generan en la Asamblea tras este hecho de sangre que enluta a todo un país. Informó Javier Gallo. Y en la frontera norte se observa a decenas de ciudadanos venezolanos tratar de regresar a Colombia. Ellos se solidarizan con lo ocurrido en Ibarra y mencionan que también se sienten preocupados por los últimos acontecimientos de xenofobia registrados en el país. En las calles de Tulcán se puede observar a grupos de ciudadanos venezolanos que por ahora temen caminar solos. Sienten el rechazo de las personas que desde el sábado los identifican como un punto negativo en la sociedad. Son mujeres, niños, adultos que entienden la reacción pero dicen que no pueden pagar culpas ajenas. Que no tomen represiones con ella, que sean un poco conscientes. Ya lo han mirado raro, ya no lo quieren dar más ayuda así en varios lados. Sí, desde el sábado sí me han visto raro, ya las señoras, vecinas, no es igual. Mientras esto ocurre en la ciudad, en las vías que de la frontera conducen a Tulcán, se encuentran a familias enteras que después de escuchar sobre ciertos desplantes, deciden más bien regresarse hasta el vecino país. Pero la gente nos está diciendo que nos regresemos porque están agrediendo a los venezolanos, que ya no los quieren aquí por lo que pasó, pero todos no podemos pagar por una sola persona. Gracias, entramos, nos vamos a salir para evitar problemas, porque ya cargamos los niños y son muchachos jóvenes, de repente la gente, hay personas que todavía tienen esa mentalidad, ¿entiendes? Sabemos que no son todos, porque hay muchas personas que son buenas. Y vamos a avanzar, pero es difícil. Dijeron que nos fuéramos, que nos fuéramos venezolanos. Otros, en cambio, se juntan para ser más fuertes. Dicen poner oídos sordos y continuar su camino. La mayoría busca como destino a Perú. No justifican con ello el accionar de sus compatriotas, sin embargo, tienen que continuar. Estamos asustados, pero nosotros nos encomendamos a Dios. Vamos con nervios porque están protestando, ya varios carros han pasado diciendo que váyanse a su país y nos están agrediendo. Uno dice fuera, pero en realidad nosotros no tenemos la culpa. De verdad no nos pase nada y que lleguemos con bien hacia nuestro destino como lo es Lima. En cambio, en el puente internacional de Rumichaca la situación no cambia. Se puede observar a decenas de migrantes que llegan, esperan el turno de sellar, descansan en las carpas. Las autoridades migratorias no dan a conocer las cifras exactas de ciudadanos venezolanos que siguen llegando a Ecuador. Sin embargo, se conoció que alrededor de 1.200 extranjeros diarios son los que ingresan por esta frontera. Documentos, todo es difícil, francamente. Nosotros estamos, como quien dice, obligados a estar presos allá. Nosotros, francamente, no podemos regresar a nuestro país porque somos traidores a la patria. El gobierno como tal no agiliza los documentos para que los venezolanos no podamos salir del país. Con imágenes de José Cedeño. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Por segundo día consecutivo, cientos de ciudadanos caminaron desde la tribuna de Los Chiris hasta la Fiscalía en el norte de la capital de la República, en protesta por los recientes casos de violencia de género suscitados en el país. Allí se encuentra nuestra compañera Carolina Basante, que vemos en imágenes, para ampliarnos estos detalles. Adelante, Carolina, te escuchamos con mucha atención. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, María Fernanda y amigos televidentes? Pues ha sido masiva la acogida por parte de la ciudadanía a este llamado en contra de la violencia machista en esta jornada de manifestaciones que se extendió desde las 5 de la tarde en la tribuna de Los Chiris y que en estos minutos está llegando aquí a la Fiscalía General del Estado, en donde dicen quieren denunciar y exigir justicia y no impunidad en los casos de violencia de género. Para contarles en detalle lo que ha sido esta tarde, nosotros les hemos preparado el siguiente informe. Una vez más, en las calles y con más fuerza, la avenida de Los Chiris en el norte de Quito se convirtió en un río de personas. Mujeres, jóvenes, adultas, hombres, niños y niñas, y la sociedad quiteña en general, que se dio cita a la tarde de este lunes, expresaron su rechazo a la violencia machista. La sociedad tiene que entender que la violencia misógina, que la violencia contra las mujeres nos afecta en todos los lugares, en la casa, en la calle, a todas las mujeres. Es necesario que los hombres salgan también, sepan ser aliados para las mujeres. La iniciativa, que surgió de colectivos sociales, tuvo un gran impacto. Marta tuvo un momento muy difícil y necesitamos hablar por ella. Son varios factores que necesitamos para que la sociedad se termine y se pueda tener ser libre de violencia.
Fueron los casos de Marta y Diana la tónica de esta movilización, pero denunciaron que lamentablemente estos hechos no son aislados. Las cifras de violencia de género en Ecuador son alarmantes. De entre el 2014 y 2018 tenemos 600 casos registrados de femicidio. ¿Y qué se hace? No se hace nada. Y justamente por eso se movilizaron hasta la Fiscalía General, en donde piden a las autoridades justicia y no impunidad. Esto es un tema de derechos humanos, necesitamos una política pública clara y coherente que se concrete en el territorio en favor de los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Dónde están? ¿Dónde está la política pública? Además rechazaron los brotes de violencia xenófoba y piden no politizar esta iniciativa ciudadana. Con imágenes de Carlos Romero, informó Carolina Basante. Bueno, y una de las consignas de esta manifestación fue el luto que viven las mujeres por los casos de femicidio que nosotros hemos presenciado en los últimos días y también por el caso de violación grupal de Marta. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, muchas de las mujeres han venido vestidas de negro, con sus carteles, con sus banderas de Ecuador y con sus consignas para concientizar a la sociedad de que este es un problema de todos y no solamente de las mujeres. En estos momentos, como ustedes pueden ver, sigue llegando la manifestación. Son cientos de personas que se han sumado, que han recorrido las principales calles del norte de Quito, desde la Tribuna de los Chiris, la avenida Eloy Alfaro, y en estos momentos estamos aquí en la Fiscalía General del Estado, a donde se sigue llegando, se siguen sumando más y más ciudadanos. Esta manifestación también es replicada en otras 10 ciudades del todo el Ecuador, según tenemos nosotros entendido. Es la información que yo tengo para ustedes. María Fernanda, tú continúas con más en estudios. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Carolina. Muchísimas gracias por traernos lo que sucede en este momento, la reacción de los ciudadanos ecuatorianos ante los hechos suscitados. Y atención, mediante decreto ejecutivo número 644, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Galo René Zamora Andrade como gobernador de la provincia de Imbabura, tras remover del cargo a Juana Marisol Peñafel Montes de Oca por los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Ibarra. En otro ámbito de la información, el esposo de la legisladora Ana Galarza admitió que ha mal utilizado la tarjeta magnética para ingresar a la Asamblea Nacional. Este lunes comparecieron ante la comisión que investiga el caso los asesores de la legisladora acusada de cobrar diezmos. Este lunes fue el turno de los asesores del despacho de Ana Galarza, acusada de recibir diezmos y de tramitar cargos públicos. La primera en hablar fue Carmen Alvarado, asesora 2, quien desmintió las acusaciones de Lenín Rodríguez de que parte de su sueldo sea depositado en cuentas del esposo de Galarza. Jamás le he dado a la asambleísta ni un centavo. Además de desmentir que se haya falsificado su firma en los registros de asistencia en la asamblea. Pero reconoció que ella no acude normalmente al despacho, pues trabaja en territorio. Incluso yo los fines de semana le acompaño a la asambleísta donde tenga sus cosas que hacer. Turno del asesor 1, Omar Mayorga, que también desmintió las acusaciones de Rodríguez. Dijo que el único depósito que entregó Rodríguez fue para la fiesta benéfica a la que los asesores del despacho fueron invitados. Solo se canceló la adhesión a la cena donde el compañero, inclusive hay fotografías, no sé si las puedan indicar, donde se le ve muy divertido y disfrutando de esta cena, y ahora no sé por qué se queja. También desmintió que su sueldo sea descontado para pagar al esposo de Galarza. Yo he sido indudablemente la asambleísta de las más afectadas, pero yo estoy siendo afectado en mi honra, en mi familia y en mi trabajo. Finalmente, el turno fue de Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza. Él reconoce que ha utilizado la tarjeta magnética de Carmen Alvarado para ingresar a la legislatura. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de un territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional. Pero que sus ingresos han sido para acompañar a su esposa en la Asamblea. Niega cualquier posibilidad de injerencia o cobro de diezmos. Yo no es que he entrado a la Asamblea Nacional a hacer ningún trámite, a participar en el pleno. Acusa a Lenín Rodríguez de buscar venganza política tras su despido del despacho.
Queda comprobado que el señor Lenin Rodríguez es un calumniador que lo único que busca es afectar a la honra del asambleísta Ana Galarza por resentido. La comisión espera recibir este martes a la legisladora Ana Galarza para que entregue sus pruebas de descargo y a más tardar el próximo viernes esta comisión podría entregar un informe final con las recomendaciones al Pleno de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Henry Llanes, en condición de afiliado, acudió a la Fiscalía General del Estado este lunes 21 de enero para entregar lo que dice son pruebas o elementos de convicción para que la entidad pueda llevar con mayor agilidad su denuncia en contra del expresidente Rafael Correa, interpuesta el pasado 14 de enero. Llanes asegura que hubo un supuesto mal manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y sostiene que durante los años 2008 y 2017 el IES tuvo una afectación que sobrepasaría los 15.000 millones de dólares. Las mayores pruebas las estoy entregando el día de hoy y lo que faltaría es que la Fiscalía General del Estado oficie a la Contraloría General del Estado para que le entregue de manera certificada los exámenes especiales de auditoría. Es lo único que está faltando, pero el resto de la información está aquí. Me refiero a las leyes, me refiero a los convenios mediante los cuales Correa reconoció las deudas que tiene el Estado para con el IES. Es de que el gobierno de Correa menoscabó el patrimonio del IES e intervino en el manejo de los fondos y reservas. En un caso, violando el artículo 369 de la Constitución de la República, cuyo artículo determina de que toda prestación que crea el IES tiene que ser debidamente financiada. Y él lo que hizo en la reforma es extender la atención médica para los hijos de los afiliados de 6 a 18 años, pero sin el debido financiamiento. Funcionarios judiciales advierten que estarán atentos para proteger la institucionalidad. Esto en respuesta a los cuestionamientos a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia ha reunido como muestra de apoyo a su presidenta Paulina Aguirre, quien está siendo cuestionada por supuestamente no haberse sometido a las pruebas teórica y psicológica en el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la designación de jueces en el 2011. Este Pleno de la Corte Nacional de Justicia rechaza la violencia psicológica de la cual ha sido víctima la presidenta de este órgano por su condición de género, a través de múltiples declaraciones que han buscado desacreditar su honra al ser la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Los jueces defienden su cargo argumentando que han sido nombrados en exigentes concursos, ejercen constitucional y legalmente sus funciones en la compleja tarea de administrar justicia y se someten al régimen disciplinario previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia señala que la función judicial, esto es, jueces de corte provincial, tribunales, juzgados, así como todos los funcionarios judiciales del Ecuador, estaremos atentos para proteger la institucionalidad, alcanzar el bienestar social que todos los ecuatorianos nos merecemos. La polémica surgió la semana pasada por el contenido del programa Agárrate de los Estados Unidos, donde se puso en tela de duda la designación de Aguirre, quien responsabilizó al Consejo de la Judicatura Temporal por la terna que envió la Corte Nacional de Justicia para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura. De ninguna manera tiene que ver el Consejo en este tipo de cosas. Y le pidió al Contralor que acelere para que por órgano regular se establezcan las responsabilidades del examen que había, que no había, que se tiene, que desapareció el sistema. Informó Héctor Romero. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio piden se reforme el reglamento que les impide poder promocionarse personalmente. Dicen estar en desventaja en relación a los postulantes a autoridades seccionales. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dan su brazo a torcer e insisten en que se les permita hacer campaña. El derecho a la igualdad implica que nosotros somos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto tenemos los mismos derechos que los demás candidatos seccionales, los candidatos a alcaldes, prefectos, a juntas parroquiales. Inquietudes que fueron puestas en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a la espera de tener una respuesta favorable a sus demandas. Por lo tanto, hacemos este exhorto, este llamado
al Consejo Nacional Electoral para que se abstenga de la aplicación normativa que priva a los ciudadanos y a los candidatos a exponer abiertamente sus propuestas, sus planteamientos. El próximo 24 de marzo será la primera vez que se elijan en las urnas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y será el máximo organismo electoral, el único encargado en promocionar a los postulantes, lo que ha generado desacuerdos. Nosotros no podemos hacer ni siquiera una hoja volante. Yo cómo me voy a una universidad que me invita a un foro y ni siquiera les llevo resumido una propuesta de 4 o 5 temas. Entonces yo sí les pido a ustedes que creen un pequeño reglamento con el cual nosotros podamos estar. No estamos pidiendo hacer propaganda en los medios de comunicación, pero que sí nos permitan esa difusión necesaria. Sí, miren, para elegir al presidente del grado, hacen la propaganda, hacen la publicidad. Para elegir al presidente universitario, ¿qué es lo que hacen? También hacen la publicidad, la promoción del candidato. Pero nosotros estamos prohibidos de todo. Y eso no es democracia. La decisión queda en manos del Consejo Nacional Electoral, informó Héctor Romero. En otro tema, el presidente Lenín Moreno viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial Davos. En esta gira se busca afianzar las relaciones internacionales. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial Davos, en el que asistirán alrededor de 3.000 líderes internacionales. El mandatario se trasladó al país europeo en compañía de los ministros de Economía, Comercio Exterior y el canciller. En este espacio se abordarán los siguientes temas: a promover la lucha contra la pobreza, a promover el desarrollo tecnológico y a mirar el futuro de la humanidad para protegerla del cambio climático. El gobierno ecuatoriano pretende con su intervención afianzar alianzas internacionales. Es una cita que nos va a permitir seguir abriendo los espacios de colaboración y cooperación con muchos socios a nivel internacional. Es una cita también que va a permitir que todos los ojos del mundo se pongan en Ecuador para que vean las nuevas oportunidades de inversión. El miércoles Moreno participará del diálogo diplomático denominado Respuesta Global a la Crisis Humanitaria en Venezuela, uno de los mayores problemas que afrontan varios países de la región latinoamericana. Para el 26 de enero se tiene previsto que el presidente se traslade a España, donde mantendrá actividades en la Universidad de Salamanca, informó Valeria Navarro. Momento de nuestra primera pausa, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Encuentran el cadáver de una mujer dentro de una maleta. El suceso se produjo la noche del domingo en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Este es el momento cuando se produjo la detención de las vinculadas en el caso. Y van saliendo las chicas, una por una iban saliendo, pues, y la vecina estaba adentro. Y aquí una vecina que vive aquí en la esquina escuchaba unos gritos, y no. El suceso se da en la 11 y la D, suburbio de Guayaquil. Elementos policiales llegaron al lugar para verificar las novedades, pero en cuanto encontraron la evidencia y el cuerpo sin vida de una mujer, comenzó el proceso de indagación. Al ratito está, búscale a la vecina, no le encontraron a la vecina. Al rato le encuentran a la vecina que está en una maleta metida, estaba ella, ya así toda recogida. Los moradores del lugar lograron captar todo con las cámaras de sus celulares. En rueda de prensa se daban detalles de lo ocurrido, además del grado de parentesco de una de las sospechosas con la víctima. Pudo determinar que en horas de la tarde había sido visitada por su hermana y por una amiga de la hermana. Se produce una gresca entre la ciudadana y una de las visitantes, una de las cuales es su hermana. Proceden a ahorcarle con un cable de luz, luego de quitarle la vida con este cable eléctrico su hermana. Y que aún se sigue investigando, tratan de no dejar ningún elemento fuera de este trágico suceso. Salen de este domicilio portando unas mochilas en las cuales
se estaban sustrayendo cosas del domicilio de su propia hermana, y cuando ingresan al domicilio pueden cerciorarse de que la ciudadana estaba fallecida en el interior. Informó Julio César Saoa. Por robar un celular, un joven fue apuñalado en varias partes de su cuerpo. Ese lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Cuenca. La policía logró la captura del supuesto ladrón. La policía de la capital Azuaya recibió el aviso del ECU 911 en la que se les hacía conocer de un robo y acuchillamiento a un joven en el paseo 3 de noviembre de la ciudad de Cuenca. El perjudicado junto con otro compañero se encontraban realizando tareas estudiantiles cuando fueron sorprendidos por un sujeto. El ciudadano había procedido a sustraerle un teléfono celular y también le había procedido a apuñalar a un joven. El estudiante recibió 3 puñaladas en su cuerpo por robarle el celular. Una puñaladura sobre su pierna, igualmente sobre el tronco, igualmente sobre su mano. Gracias a la providencia, al momento el joven que fue llevado al hospital de IES se encuentra estable de salud. Se encuentra estable el ciudadano en el hospital del IES. El operativo inmediato desarrollado por la policía permitió la captura del sospechoso a pocas cuadras donde sucedió el hecho. De operaciones motorizadas del norte y el grupo de operaciones motorizadas del sur. Se encontró al ciudadano, se procedió a la captura y se encontró un teléfono celular color negro. Además, la policía logró dar con el cuchillo y otras armas blancas más. Se encontraron 2 armas blancas y el cuchillo se encuentra con muestras de sangre. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Recorremos el país. En Chimborazo, un hombre fue encontrado sin vida dentro de un canal de riego. Sus familiares aducen que habría sido drogado por un taxista. El amigo de la víctima habría contado dicha hipótesis. En medio de la penumbra dentro del canal de riego en el cantón Guano, yacía el cuerpo sin vida de un hombre, quien tras ser rescatado no pudo ser identificado por parte de Fiscalía y el GOE. Persona de sexo masculino sin vida en el canal de riego, en posición de cúbito ventral. Al momento desconocemos las causas de la muerte. Encontró la persona en el interior del canal. Así mismo se procedió a la extracción. Ya con la luz del día, sus familiares lo identificaron como Carlos U, de 34 años de edad. Estaba desaparecido desde el martes. Sus deudos aducen que habría sido drogado, ya que el amigo con quien se encontraba libando contó lo poco que se acordaba. Ellos han tomado, creo que un vaso de cerveza, no se recuerda qué pasó, ni a dónde fue, ni cómo, según que dice el otro joven. Y ahorita creo que están haciendo investigaciones. El desafortunado deja a 2 hijos en la orfandad, piden se haga justicia y que la investigación sea prolija. Quizás que sigan ayudando, identificando ese taxistas o no sé de dónde, qué cooperativa, de dónde salió. Esperan den con el paradero del supuesto taxista, quien les habría brindado el licor que se presume tenía algún tipo de droga. Identificar ese taxistas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un hombre falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. El sujeto se movilizaba en una motocicleta que chocó contra un taxi. Gritos de auxilio y desesperación se escuchaban de parte de los habitantes de las calles América y Coronel Sabando en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, al ver a Jairo Moreira inconsciente con una de sus extremidades inferiores destrozada, producto de un accidente de tránsito en el que están involucrados 2 vehículos. Y a la Coronel Sabando venía el taxi y sobre la América venía la moto, y el señor de la moto no respeta el disco par. Pasa a velocidad considerable y el taxi no alcanza a frenar y se produce el accidente. El hombre de aproximadamente 51 años, quien se movilizaba en su motocicleta, quedó gravemente herido. Voló aproximadamente 20 metros cuando sucede el accidente y él quedó con la pierna rota o ya totalmente cercenada casi. Por fortuna, los ocupantes del taxi resultaron ilesos. Él también, por ejemplo, el de la moto andaba borracho y se atravesó. No es culpa del otro chofer. Paramédicos llegaron para atender la emergencia. Posteriormente fue trasladado hasta el hospital Verdi Ceballos Balda, donde minutos más tarde se conoció de su muerte. El caso está en manos de Fiscalía, informó Adriana Peralta. Nos quedamos en esta provincia. Un motociclista de 50 años de edad murió al estrellarse contra un muro en Manta. Testigos aseguran que tras discutir con un conductor de un vehículo que le bloqueó el paso, perdió el control de la moto que circulaba en una vía en construcción.
Una discusión mientras conducía habría originado que un motociclista se estrellara contra los muros de protección de la vía Circunvalación en Manta, provincia de Manabí. La camioneta no lo dejó rebasar y él enojado insultó la camioneta. Y al venir insultando a la camioneta no se dio cuenta del desnivel que hay ahí en la vía. Y al darse cuenta ya fue muy tarde porque ya perdió el equilibrio. Tras el impacto, la víctima de 50 años de edad rodó 70 metros, lo que le provocó heridas de gravedad que minutos después originaron su muerte. El señor da los nombres de Milton Heráclito Briones Delgado, aparentemente con 50 años de edad. Familiares se han acercado al lugar y nos han dado pues estos datos. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador levantaron indicios del accidente mientras el cuerpo del occiso fue llevado al Centro Forense de Manta. Sabemos que esta vía está en construcción, la cual él pierde carril y termina estrellándose con los jerseys o la zona protectora de la vía. Las autoridades piden mayor precaución para quienes circulan por la vía Circunvalación, donde actualmente se ejecuta una obra. Durante estos meses y debido a la construcción han habido algunos accidentes de tránsito. Se les ha indicado a la ciudadanía pues la reducción de la velocidad. Sabemos que es una vía donde se imprime velocidad, pero por cuestiones de construcción hay que disminuirla. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En el 2018 se redujeron los accidentes de tránsito, pero no así los fallecidos por la causa. La Agencia Nacional de Tránsito prepara un programa completo para seguir reduciendo esta tasa de mortalidad en el 2019. Los accidentes de tránsito se redujeron este 2018 en un 12% respecto a la cifra del 2017. Así lo dieron a conocer autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador. La cifra, dijeron, es positiva. El 2018 representa reducciones sumamente amplias con respecto a los años anteriores y es el año de menor número de siniestros si comparamos desde el 2014. Pero a pesar de que el número de heridos y de accidentes de tránsito se redujo, las muertes por esta causa no tuvieron la misma suerte. En el 2017 fueron 2.153 personas las que perdieron la vida en un accidente de tránsito y en el 2018 solo 2 menos, 2.151. Lo ideal sería que no exista fallecidos por este tipo de siniestros. El principal tipología del accidente de tránsito ha sido el atropello y el arrollamiento. Pero para este 2019 hay nuevas metas y para ellas se tienen previstas algunas acciones, como el incremento de radares a nivel nacional, educación vial y más. Al momento nosotros tenemos 6 operadoras intervenidas. ¿Qué significa la intervención? Esto significa que hacemos un acompañamiento de estas operadoras para que mejoren en todos sus aspectos operacionales, en sus aspectos de trato al talento humano, en mantenimiento y demás. El objetivo a cumplir con esta agenda programada es reducir los accidentes de tránsito hasta el 2020 en 2 puntos porcentuales. En Quito informó Andrea Urbe. En huelga de hambre se declararon varios representantes de los conductores que participan en el proceso de regularización de taxis en Quito, emprendido hace más de un año por el municipio. Las autoridades anunciaron para este miércoles una reunión para discutir el tema. ¡Taxismo unido! Con cadenas en pies y manos, tapados la boca, exhibiendo decenas de carteles, junto a consignas para agilizar el proceso de regularización, varios representantes del gremio de conductores que postularon para legalizar sus unidades exigían a las autoridades continuar con el trámite. Y si hemos esperado más de un año para que se dé resultado, no nos cansaremos de estar 2, 3 días o los días que sean necesarios para que se deje resuelto en esta administración nuestro tema. El argumento de la protesta es que ha pasado más de un año y las autoridades no establecen el número de unidades que serán regularizadas, pese a que un grupo ya cuenta con el certificado de idoneidad. La gente esté preocupada y con justo derecho, porque mientras ellos no determinan el número, se nos está afectando diariamente con nuestros derechos.
somos objeto de retención, somos objeto de sanción. El secretario de Movilidad aseguró que el proceso está en manos del Consejo Metropolitano y son los ediles quienes deberán establecer el número de taxis y el nuevo cronograma del trámite. Esto es un tema de voluntades. Tenemos las herramientas, hemos hecho las propuestas, los mecanismos. En tanto, varios concejales mencionaron que no se ha podido llegar a consensos, pese a varios debates y mesas de trabajo con los choferes. Lamentablemente, muy pocos concejales estuvimos presentes. Yo estuve presente en la mesa de trabajo. No se puede tener a la gente al borde de la desesperación por 2 años, porque hagamos esto, hagamos el otro. Hay que tomar decisiones. La Asociación de Taxis Legales de Pichincha se solidarizó con los manifestantes y señalaron que esperan que el Cabildo cumpla con el plan inicial de regularización. Hubo un estudio que dijo 8.693. Si es que ese estudio lo dijo así, eso debe respetarse. Este miércoles se tiene previsto que la Comisión de Movilidad se reúna para analizar el tema, mientras los conductores enfatizaron que no se moverán de las afueras del Palacio Municipal hasta tener respuestas concretas. ¡La legalización! Informó Sofía Vintimí. Momento de despedirnos, amigos, pero reiterando el llamado que hace Televicentro y el Comercio TV a todos nuestros amigos televidentes y quienes siguen todas las noches este informativo. Reiteramos ese llamado a la calma, a no estar en actos de violencia, no replicar estos actos de violencia con xenofobia. Por favor, amigos televidentes, ecuatorianos, es momento de mantenernos unidos por esta problemática social. Hacemos este llamado y nos despedimos, también deseándoles un buen inicio de semana, que sea muy productiva, todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande.